ahora están avisando a la gente. Joder, se ve mucho mejor ahí. Sí, es verdad. Claro, porque el formato, luego de hecho cuando se pone en YouTube es súper raro porque... ¿Y qué o sea, luego cómo se mete en horizontal o en vertical? O sea, si solo grabamos desde aquí, en vertical, pero bueno, vamos a intentar probar así. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí porque hoy, como ya sabéis que es o sea, se nos han borrado 2 vídeos, hoy jugamos con, pues estamos con otro teléfono, que además lo estamos grabando en horizontal para cuando lo pasemos a YouTube, que sea un poquito más mejor. Pero bueno, vamos a ver la técnica, cómo va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. Buenos días, perdonad. Buenos días. Perdonad el retraso, pero la niñera ha llegado tarde. Esto, porque Nunito sigue malo, claro. No podía pasar. Cosas que pasan. Sí. Bueno, os presento a Esther, por fin, aquí la tenemos. Esther, que es logopeda, psicóloga, bueno, doctora en psicología aplicada, que Sí. me parece muy guay, ¿no? Eso es. Y venimos a conocer un poco, porque yo hablo desde mi propio desconocimiento, a conocer un poco la función, el trabajo. Perfecto. Y todo. Pues, Claro. Cuándo tenemos que qué trabajo un logopeda, cuándo tenemos que acudir a un logopeda y todas estas cosas. Espera, es que luego me decís que solo se ve techo. Ahí, es que esto, en la próxima, cuando nos mudemos, vamos a intentar que esto sea un poquito más guay. Vente, arrímate. Pues eso, que... hola a todos. ¿Qué es un logopeda? ¿Cómo trabaja? ¿En qué trabaja? ¿De qué manera? ¿Cuándo hay que acudir a un logopeda, no? Porque me ha dicho, estábamos hablando mientras llegaba la babysitter, que diagnostican un montón de cosas que yo no me imaginaba. Yo pensé que esto lo hacía otro profesional. Tenemos Entonces, un montón de trabajo, es sí, cierto. pues nada. Y además a todas las edades. Y también es otra de las dudas que yo tenía, es como, ¿solo se trabaja, yo qué sé, a partir de 5 años o un mayor puede ir al logopeda? Perfectamente. Por ejemplo, ahora que todo seguro que lo tenéis como muy actual, que habéis visto hace muy poquito, ha sido bastante, a nosotros nos beneficia en ese sentido que ha habido un personaje famoso como Jorge Javier que ha sufrido un ictus. Todas las personas, por ejemplo, que tienen un ictus, Bueno, es que me enteré anoche, creo. O sea, no todas estas personas también necesitan luego ir al logopeda, porque eso suele ocasionar de forma añadida ad hoc problemas y trastornos del lenguaje que también necesitamos tratar. Trabajamos desde las edades, digamos, más avanzadas, como puede ser Alzheimer, Parkinson, personas con bueno, ahí ictus, igual sí que lo teníamos como, ¿no? personas con problemas de deglución también, todas las enfermedades neurodegenerativas que son quizá de más de edad media, como puede ser una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades raras, y luego si vamos bajando, pues nos podemos encontrar de todo, desde trastornos de la lectoescritura, que ahora es súper común encontrárnoslo. He flipado con este momento del trastorno de la lectoescritura, porque no me lo imaginaba que... Sí, ahora tenemos muchísimo. Porque se intenta enseñar a los niños cada vez más pronto. Entre otros factores es que a veces se les intenta enseñar demasiado pronto, y eso es a veces cuando un niño que no está preparado biológicamente le intentas enseñar competencias o habilidades que todavía no puede adquirir por sí mismo, pues eso le repercute. Y por otro lado también, pues simplemente, como yo digo, es que hay niños que hay áreas que se les dan mejor que otras, y hay veces que tienen más problemas en la lectoescritura y necesitan un refuerzo. Inteligencias múltiples, ¿no? O sea, puede ser, entonces, pues ahí estamos nosotros. Aparte de que luego pueda existir como tal un trastorno de la lectoescritura, como por ejemplo la dislexia, que quizás es el más conocido, el que todo el mundo es más conocido. Y luego por detrás pues nos encontramos pues niños pues con trastornos del lenguaje, pues con alteraciones del habla, que no pronuncian fonemas, con retraso madurativo, con alguna serie de trastornos que pueden cursar, por supuesto, con todas las discapacidades intelectuales en general, cursan con trastornos del lenguaje. Las personas con trastorno del espectro autista también tienen luego problemas del lenguaje. Es decir, nos movemos en un amplio sector que yo creo que podemos dar cobertura a muchas áreas gente, ¿no? a lo largo de todo el ciclo vital. Flipado. O sea, que flipado, porque, o sea, una de las ideas de hacer estos programitas, Hoy Jugamos Con, es un poco también descubrir y saber, pues conocer gente que nos pueda ayudar con nuestros hijos y, pues no sé, vamos a hablar, si quieres, desde cuándo podemos empezar o qué es lo que primero nos puede... unas alertas, ¿no? De decir, es que mi hijo no pronuncia, no sé, porque aquí me han hecho algunas preguntas que me las mandaron a mí y yo estaba flipando.
Pero bueno, por ejemplo, las pronunciaciones de las R's, de... Sí, por ejemplo, las pronunciaciones es un tema que preocupa bastante a los padres. Bueno, yo siempre digo, y lo digo en mis clases, que en general los padres tenemos como... Es que es profe también. Sí, tres grandes hitos, ¿no? Tenemos el cuándo andará. El primero es como el primer bloque importante, el que estamos muy pendientes. Luego el cuándo hablará. Y el cuándo aprenderá a leer y escribir. Esos son como tres grandes bloques en los que nos cuesta mucho. Excepto en el cuándo andará, que ahí no somos tan... Pero en el cuándo hablará y en el cuándo aprenderá a leer y escribir somos totalmente, digamos, protagonistas. En cuanto a las pronunciaciones, que esto es una pregunta que suele preocupar mucho a los padres. Bueno, el sistema fonológico, digamos, todos los niños tienen que pronunciar todos los fonemas, todos los sonidos, por decirlo de alguna manera, a los 6 años. Sí es cierto que ya a partir de los 3, pues deben pronunciar, por ejemplo, la M, la L, la S, la D, pero la última que se adquiere, que es nuevamente la que todos os va a sonar más, es la R. Y la R debe completarse antes de los 6 años. Es decir, si tenemos un niño, a mí esto me ha pasado a veces en consulta, con 4 años que te viene, es que no pronuncia la R. Bueno, pues no pasa nada, tranquilidad. Vamos a casa, esperamos a ver si evoluciona y si con 5 años y medio ya vemos que no le sale, pues lo traes porque realmente la pronunciación de la R es una característica, entre comillas, fácil de trabajar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero... ¿Todo el mundo puede pronunciarla? Sí. Porque conocemos, o sea, todos tenemos en la cabeza a alguien que de mayor, ¿no? Todo el mundo podemos pronunciarla, a no ser que haya alguna patología orgánica, es decir, algún problema, pues no sé, pues de algunos niños quizá que puedan tener el paladar abierto, pero como norma general y sin problemas... Te das cuenta. O sea, exactamente, eso lleva un seguimiento médico. Sin problema neuroanatómico, todos podemos pronunciar. ¿Qué ha pasado? Que yo creo que nosotros somos una profesión relativamente nueva, desde hace 20 años. Entonces, hay todavía muchos mayores que cuando eran pequeños, pues digamos, no lo adquirieron y ya se han quedado con eso. Y de mayor ya la gente como que le da vergüenza o le da reparo. Sí, pero yo creo que es más vergüenza, ¿no? Es decir, ahora voy a ir con 30 o 40 años a un logopeda que me enseña la R. Porque ¿cómo se aprende? O sea, ¿hay juegos? Porque sí, normalmente enseñamos lengua, ¿no? el punto y modo de articulación de cada uno de los fonemas y luego vamos trabajando lo primero de forma aislada y luego al final lo más importante es la generalización al lenguaje espontáneo. Es decir, que no solo... que esto, ¿no? es muy común. El niño, por ejemplo, te dice el sonido, pero luego le dices que te diga sapo y te dice zapo. Entonces luego tienes que empezar a trabajar toda esa serie de convertir ese sonido que sabe pronunciar de forma aislada a integrarlo dentro de palabras y de frases. Que no, como conducir. Exactamente. Y si tarda, por ejemplo, un adulto tarda mucho en aprender a decir la R. Es súper interesante. Normalmente no se suele tardar mucho. Nosotros como término medio, esto es muy variable también porque luego, como yo digo, entran muchos factores. Sí. Cómo trabaja el niño, la familia si te apoya o no te apoya y trabaja desde casa, pero en varios meses perfectamente... O sea que es una cosa como muy... Sí, es de las cosas, digamos, menos graves, por decirlo de alguna manera, que nos encontramos. Bueno, la R es como súper fácil, o sea que adultos sin R's, ya sabéis. Acudir al logopeda. Es que estoy flipando porque me parece apasionante. Ahora, por ejemplo, lo que nos encontramos, lo que nos estamos encontrando también cada vez más son niños que tartamudean. A partir de los 2, 3 años también, niños que tartamudean. ¿Y eso se trata en ese momento o también esperamos? No. O sea, todo es como... Es todo que con 2 o 3 años están blanditos, ¿no? Todo. Sí, pero por ejemplo, los trastornos del habla, la tartamudez, que es un problema que luego se hace... Es un trastorno que luego se hace crónico, es mucho mejor cogerlo cuanto antes. Empezar a trabajarlo al principio. ¿Sobre qué edad? O sea, sobre esa edad se puede empezar a trabajar. Sí, a partir de los 2 y medio, 3 ya podemos intuir si un niño puede presentar ya bloqueos, por ejemplo, si se traba mucho si se pone nervioso cuando está hablando y se atasca, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo eso muchas veces es como es pequeño, pues es que tal, se pone, ¿sabes? O sea, sin saber nada, es como... Yo lo daría como, el tiempo lo cura, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas a los que muchas veces nos enfrentamos, que a veces tenemos esa concepción de decir, bueno, ya evolucionará en todas las áreas en general, no solo en el lenguaje, ya lo cogerá, a veces sí, pero otras veces tenemos que estar alerta para ver un poco pues cuáles son los signos en general y cuáles son las características. Y siempre que hay alguna duda, yo creo que es mejor acudir, porque a mí me ha llegado en muchos casos gente y le digo, pues bueno, pues creo que ahora no es un problema, no te preocupes, pero yo creo que al padre por lo menos le quitas esa preocupación o esa ansiedad que pueda tener. Claro, o sí, vamos a empezar a trabajar. O sí, vamos a empezar a trabajar cuanto antes. Nos pregunta alguien,
¿Desde qué edad debe de preocupar que el niño no hable nada y solo emita sonidos? Pues las primeras palabras, por ejemplo, los sonidos se emiten ya prácticamente desde el nacimiento, se emiten pequeños sonidos que ya forman parte de la comunicación. El lloro, el balbuceo ya forman parte de la etapa sería prelingüística, que nosotros le llamamos. A partir del año ya comienza la etapa lingüística, es decir, más o menos a partir de los 12 meses, todos los niños deben empezar a pronunciar palabras. Palabras, aba, como agua, o mamá, o papá, ya deben empezar Teta, a pronunciar. hijo dice teta. Teti, sí. El niño Y además decía te lo teti. preguntan aquí en Madrid, te lo pregunta el pediatra cuando te hace la revisión. Eso es, si te dice ya palabras, eso es. y alguna con sentido. En torno al año ya tiene que pronunciar, tiene que decir varias palabras. A ver, no pronunciarlas correctamente, pero ya tiene que él emitir palabras que tienen, digamos, que tienen una intención. En torno a los 18, 20, 22 meses ya empieza a hacer la combinación de dos palabras. Mamá aba, por ejemplo, mamá agua, o quiero pan, por ejemplo. Ya empezamos a... Si en torno a los 2 años no tenemos ya empezamos en torno a los 2 años, para que os hagáis una idea, tiene que emitir aproximadamente unas 50 palabras. Joder. Eso es, tenemos ahí en torno a 50 palabras. Entonces, si vemos ya que esos hitos no los empieza a cumplir, podemos hablar posteriormente quizá que sea un hablante tardío, que puede ser, que pueda tener un retraso del lenguaje, que también puede ser, que pueda tener un trastorno del lenguaje posterior. Con lo cual ya empezamos ahí a trabajar un poco sobre la estimulación lingüística y sobre la atención temprana, que sería sobre todas las áreas que pueden repercutir luego en el desarrollo lingüístico. Entiendo que eso también en la escuela, si están escolarizados, también sí, nos ayudan, ¿no? Sí, pero a veces en la escuela, digamos, el problema es que a veces no tienen en todas las colegios, en todas las escuelas, los recursos necesarios para poder tratar al niño, ¿no? Una de las cosas que nos encontramos mucho y que a lo mejor muchos de vosotros podéis plantear es: ¿en el cole hay logopedas? La respuesta es no, rotundamente no. En el cole no hay logopedas. En el cole hay otra figura, que son los maestros de audición y lenguaje, que son maestros que han estudiado un poco pues esa parte más educativa, ¿no? Pero no son logopedas como tal. Pueden trabajar desde el punto de vista educativo determinadas cuestiones. De hecho, yo suelo dar clase a maestros de audición y lenguaje y los suelo formar, pero no son logopedas como tal. Entonces, puede ser que en muchos casos los colegios o las escuelas no tengan los recursos que ofrecer y haya que derivarlos a un externo. Por ejemplo, nos preguntan que qué hacer cuando acudes al pediatra y no da interés a ciertos temas y no te remite a un especialista. Dice, porque claro, no siempre puedo permitirme ir al logopeda o no tengo acceso o no sé. Bueno, yo lo que os aconsejaría es que si, por ejemplo, tenéis un niño muy pequeño, de 0 a 3 años, por ejemplo, ya sabéis que prácticamente está extendido en toda España, aunque varía en función de las comunidades autónomas, la atención temprana de 0 a 3 años es gratuita. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vosotros tendríais, entre comillas, derecho a que alguien, un tribunal, digamos, un equipo profesional, valore al niño por si necesita recibir estimulación. De 0 a 3 años, esa cobertura, digamos, es gratuita normalmente. Y luego a partir de 3 a 6, dependiendo de la comunidad autónoma, puede también ser gratuita o en otros casos directamente hay que acudir a un centro privado. Pero eso es hasta los 6 también, ¿no? Hasta los 6. Hasta los 6. A partir de los 6, digamos, Se se considera que el niño es mayor y cualquier problema o trastorno que presente ya no hay financiación pública que lo pueda respaldar, digamos. Muy bien. Vale, pero entonces, si el pediatra no, pues habrá que insistir, entiendo, y... Hola. Sí. Hasta que... Sí, porque... ¿Porque él es el que deriva atención temprana? El pediatra sí, es el que luego deriva. Nosotros lo que nos estamos encontrando ahora mismo es que ya hay muchos pediatras, afortunadamente, que tienen formación y cuando ellos mismos pues dudan o tienen ciertas o no tienen, digamos, toda la información disponible, pues nos los derivan, digamos, para que nosotros podamos echarle un vistazo. Porque realmente todos los trastornos del lenguaje, habla y voz, que esto es muy importante que lo sepa la gente, solo los diagnostica un logopeda. Es decir, un psicólogo, yo también soy psicóloga, pero un psicólogo no los puede diagnosticar, no es su área de intervención. Es que esto también ayer nos preguntaron mucho sobre el momento intrusismo y había una persona que nos decía, por favor, que esto también quede muy claro. Sí. Y... Es decir, es que parece que si tiene, yo qué sé, logopeda, eso es, si tiene una dislalia o si tiene un retraso del lenguaje, tiene que, parece que la figura del psicólogo está como más abierta, ¿no? Sí, es más conocida. No, eso lo tiene que diagnosticar un logopeda. Ya cuesta muchas veces. Pues imagínate, vamos al logopeda, al no sé qué, o sea, es como, pero por favor, el logopeda en este caso sí. Es fundamental. Sí. O
sea que por ahí, vale. A ver, nos preguntaban por ahí... Un niño de 19 meses solo dice papá y mamá. Pues necesitar estimulación lingüística, ¿eh? Yo te aconsejaría que quizá... Supongo que habría que ver, ¿no? Porque a lo mejor habría que necesitas ver sonidos exactamente las circunstancias, pero realmente un niño, por ejemplo, que es hablante tardío, que puede tener un pequeño retraso del lenguaje, cuando va realmente a tratamiento y demás, esto es muy importante. A no ser que tenga luego un trastorno grave, las cosas se mejoran, es decir, el niño alcanza, digamos, los hitos evolutivos correspondientes a su edad y se le da el alta. O sea, que no tiene por qué ser una intervención a largo plazo ni nada, que eso que yo creo que también a veces se le da un empujoncito. Eso es. Y a lo mejor pueden ser unos meses y ya está. Y además no hay... Y lo que hacemos es que luego el niño iguale, ¿no? Exactamente. A su grupo o a su edad, ¿no? Y, por ejemplo, algo que ¿qué es lo que más nos encontramos ahora? Por ejemplo, una de las cosas que también me llaman la atención es que cada vez tenemos más niños que vienen a consulta, básicamente porque nos dicen las mamás o los papás, sí, es que va al cole y el problema es que en el cole quizá el resto de niños no le entienden. Entonces, al final, como no le entienden, no hay comunicación. No lo dejan aislado, digamos, y no juegan con él. Porque al final los niños, claro. Me estaba flipando. Entonces, eso al final repercute, si os dais cuenta, todo lo que viene siendo alteraciones lingüísticas, luego puede repercutir todo en la parte socioemocional. De hecho, nosotros ahora estamos llevando a cabo estudios donde dicen que todos los niños que presentan cualquier alteración a lo largo de su desarrollo, no solo hay que trabajar sobre la alteración en sí misma, sino también sobre toda la parte socioemocional que le rodea. Porque un niño que no habla, por ejemplo, él lo siente y él es consciente de eso. Y también para él es muy frustrante y hay que trabajar también desde ese punto de vista. Se despegan, ¿no? Es una de las... Se comunican así, claro, ellos necesitan exteriorizarlo. Y a veces puede ser un trastorno grave, pero simplemente a veces puede ser un niño que quizá necesita ese empujón que a veces no le hemos... Como todos necesitamos en la vida, yo creo algún empujón en un momento diferente. Y no es algo... Es como yo creo que lo de ir al psicólogo, son como a veces hitos que parece que vas como, uy, le pasa algo, ¿no? A veces me viene, ay, se preocupan mucho, le pasa algo. Bueno, a veces no tiene por qué, vamos a darle un empujoncito y ya está. La R, que nos ha preguntado un par de mamás, con 4 años no pronuncia la R. Hemos dicho al principio que hasta los 6. Hasta los 6. Podríamos... A ver, yo nuevamente cuando veo que ya tienen 5 años y medio, porque tener en cuenta que la R, el sonido está la R fuerte, que es la de ratón, y la R débil, que es la de cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la R suave es la que antes se pronuncia, y la R fuerte más o menos, a los 5 meses 5 años y medio así, vemos que no la ha pronunciado y vemos que le puede costar un poquito más. Pues yo creo que también se puede a veces practicar un poquito en casa, ¿no? Decir, venga, a ver, vamos a intentar hacer el sonido. Exactamente. Pero si es algo, por ejemplo, que ya vemos que no lo puede conseguir, pues vamos a un logopeda y es una patología fácil de tratar. Nos preguntan otra vez, chicas, luego tenéis que venir, me entero, porque lo estamos repitiendo. Al 12 meses y no dice nada. Bueno, esperaría 3, 4, 5 meses un poquito para ver si despega. Vale. Hay una pregunta que yo creo que eso también lo tienen mucho y yo he leído sobre esto, le estamos enseñando niños que van un poco retrasados en el idioma, o sea, en el lenguaje, porque aprenden. En este caso nos está diciendo castellano, inglés, catalán, sí, no sé si algo más. Es algo bastante recurrente. Pero bueno, pues vamos a poner 2. Sí. O sea, estos niños a los que enseñamos en el bilingüismo. Sí, vamos a ver. Aquí yo tengo mucho que decir, Tengo mucho que decir. Vamos a ver, porque esto ya va a ser lo que dice la profesional. Vamos a ver. Bueno, ya sabéis que ahora mismo, pues sí es cierto que todos sabemos que hay un boom en la etapa de infantil en que intentamos que los niños, pues, y se le da muchísima importancia al aprendizaje de otras lenguas, ¿no? Que intentamos que aprendan. Pero se nos va un poco la pinza. Yo creo que en algunas determinadas veces sí, es decir, intentamos a veces, y esto yo creo que es una cosa que nos pasa a todos, intentamos que los niños a veces adquieran muchas cosas, con esto de que son esponjitas, ¿no? De que aprendan muchas cosas. Entonces, realmente hay que tener en cuenta un poco las características generales. ¿Qué es lo más importante al final? Como yo digo, que el niño pueda comunicarse. ¿Y que pueda comunicarse con quién? Con sus iguales. Es decir, pues con los niños con los que va al cole, con su familia. Entonces hay que potenciar esa lengua principalmente. Y luego, ¿qué es lo que dicen los estudios? No es algo que diga yo. ¿Qué es lo que dicen los estudios realmente? Pues bien, dicen que lo mejor para enseñar a un niño una segunda o tercera lengua es o bien desde el momento de nacimiento, es decir,
pues padres que a lo mejor pues tenemos algunos casos que la madre es española y el padre es inglés y desde el principio Bilingüismo real. es un bilingüismo puro y duro desde el principio, porque tener en cuenta que hacia los 6, 7, 8 meses el niño ya comienza a diferenciar auditivamente cuáles son los sonidos propios de su lengua, es decir, si nosotros tenemos un niño ahora de 8 meses y le ponemos sonidos en castellano y le ponemos sonidos en ruso, él va a saber, entre comillas, va a diferenciar cuáles son los sonidos en castellano. Entonces, los estudios dicen, o bien desde el principio, un bilingüismo totalmente integrado, real desde el principio, o otra de las opciones es esperar al aprendizaje, a que se consolide el aprendizaje de la primera lengua, de la lengua materna, hacia los 5 o 6 años, y entonces introducir. Esto es una cosa que, por ejemplo, es muy llamativa. Yo os voy a contar, por ejemplo, he tenido la suerte de hacer estancias en Finlandia, que todos sabéis que Finlandia es un poco la cuna, conocéis, porque es muy conocido el sistema educativo finlandés. Sí, ¿no? El objetivo, ¿no? De todos. Y yo cuando iba a las escuelas finlandesas, ¿no? Y les preguntaba, porque todos los que habéis viajado alguna vez os habéis dado cuenta que los países nórdicos son totalmente bilingües. Y yo les preguntaba allí cuando iba a los coles, bueno, allí en Finlandia, ¿y a qué edad aprenden el inglés? Y me decían, no, el inglés aquí empieza a introducirse a partir de los 7, 8 años. O sea, no antes. ¿Así? Sí, entonces es algo que queremos copiar a veces en los sistemas educativos de otros pero a países. partes, ¿no? A trozos. No, o sea, exactamente, pero realmente ellos dominan el finlandés. Pero luego también es verdad que hay veces que la tele es muy importante. Por ejemplo, también. Aquí lo doblamos todo. Pero en muchos países, por ejemplo en Portugal, que son geniales y que, bueno, son bilingües todo el rato. La tele no se traduce al portugués, ni es algo español, ni es algo castellano, ni es algo de ningún Aquí idioma. lo que intentamos, yo creo que lo que falla, entre otras cosas, es el sistema educativo. Es decir, Bueno, eso por supuesto. Intentamos meter el bilingüismo, pero meterlo de una forma un poco, bajo mi punto de vista, con pinzas, porque queremos que todos los niños sean bilingües, pero a veces no lo hacemos de la manera correcta y esto puede repercutir que si un niño, por lo que sea, porque ya os digo, es que todas las personas tenemos áreas que se nos dan mejor y áreas que se nos dan peor. Si a un niño se le da peor el lenguaje y encima le metes el aprendizaje de una segunda lengua, le puede causar más trastorno. Y todo esto al final, además, no solo le va a repercutir a nivel oral, sino que cuando vaya creciendo y ya vaya teniendo 5, 6, 7 años, todas las dificultades que tenga a nivel oral las va a llevar a nivel escrito. Claro, porque si no incorporas una... Entonces, al final, vas a tener que trabajar todo. La tele. ¿Ayuda? ¿No ayuda? Estos niños que ven mucho la tele, ¿ayudan al lenguaje? Porque muchas veces es como... O sea, yo he leído, por ejemplo, la tele no ayuda al lenguaje. Porque no están viendo. O sea, al final el niño aprende por imitación. Es y cierto. Los bebés nos miran. De hecho, joder, Nonito lo hace. O sea, te mira para ver cómo tiene que colocar la boca, ¿no? O sea, al final ellos imitan. En la tele, obviamente, no hay esto. A ver, en los dibujos lo que más se puede aprender es vocabulario. Es realmente palabras y el significado de las palabras. Pero lo más importante, una de las cosas en las que nosotros le damos mucha importancia es el uso del lenguaje. Es decir, al final, ¿tú cómo usas el lenguaje? No lo usas con la tele, porque tú no te comunicas con la tele. No. Lo usas en el parque, con otros niños, lo usas con tu familia, cuando hablas, lo usas... hay que utilizar el lenguaje. Cuando hay que ir a algún sitio y hay que pedir algo, todo eso hay que enseñárselo a los niños. Y entonces, realmente, no es tan importante, que sí es importante, ojo, pero no es tan importante que tengan muchas palabras, sino que las usen. Porque ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, que un niño tenga un vocabulario súper extensísimo si luego a la hora de tener que ir a comprar el pan se calla y no dice nada? Porque no está acostumbrado a relacionarse. Claro, entonces sí puede tener mucho vocabulario, pero no lo está utilizando. Entonces no le está haciendo un vocabulario funcional, no tiene una comunicación funcional. Lo que queremos al final es que los seres humanos, las personas, somos seres sociales y la socialización pasa por la comunicación. Y leer. Leer muchísimo también. Es diferente a la tele, porque hay veces que te dicen, bueno, pero ve la tele. Es diferente. Le pongo cuentos en el teléfono. La atención conjunta, por ejemplo, el leer cuentos con tu hijo y sentarte y decir las palabras y decir las características que tienen las imágenes. Pregunte, ¿no? Exactamente. Y hacer feedback de, ay, ¿cuántas cosas ves aquí? ¿Y de qué colores son? ¿Y esto es grande o es pequeño? Todo eso repercute muchísimo más que simplemente estarlo expuesto a ver un ratito Peppa Pig. Y además con la noche que llegó el momento ese de una cosa que sale en... Bueno, ya lo contaré luego. Un coso que le ponen. Tenemos un montón de preguntas. Mi hija va un poco retrasada en el habla. Tiene 29 meses, pero nos han dicho que es porque está aprendiendo... esto ya lo hemos Puede leído. ser eso.
No, antes nos preguntaban por la red y dice que no pronuncia con 4 años ni la suave ni la fuerte. O sea, hay que esperar La un poco. suave ya se debería pronunciar. Mary nos dice, lo del desplazamiento del niño se nota un montón en el cole por la diferenciación de edad. Claro, su hija es de diciembre. Y entonces la diferencia en el habla con... No sé, claro, es que estamos juntando en clase, juntamos niños que se llevan un año. Sí, de hecho en otros países, por ejemplo, ya se empieza a hacer agrupamientos por semestres. En otros países, pero sí. Yo creo que es importante tener en cuenta... Normalmente los niños de diciembre siempre tienen más... los niños del último trimestre tienen más posibilidades luego de... Y un poco más retrasados con respecto a los de su quinta, digamos, a los de su misma edad. Sobre todo, hay un momento que se unirán, pero hay 3, 4 años, es que es solo de tamaño, de todo, es como brutal, ¿no? Sí. Las diferencias. ¿Qué ejercicios se pueden hacer cuando sustituyen la L por R? En vez de decir rato, dice latón. Sí, latón. Bueno, cuando, por ejemplo, un niño, lo importante es que cuando un niño no pronuncia un fonema también, nosotros previamente, cuando le hacemos una evaluación, porque cuando el niño viene a consulta, digamos, no es todo, venga, vamos a trabajar, le hacemos una evaluación exhaustiva para descartar o para ver por dónde van las cosas. Y una de las cosas súper importantes que nosotros a veces no tenemos en cuenta es que para pronunciar todos los fonemas nosotros tenemos que tener un nivel muy bueno de discriminación auditiva. Es decir, no solo que debemos escuchar correctamente, ojo, sino que debemos discriminar bien los sonidos, porque quizá no los discrimino. Entonces tenemos que hacer muchas veces pruebas, no sé si ese sería tu caso, para ver si discrimina muy bien todos los sonidos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Vamos a imaginar un niño que le decimos, levanta la mano cada vez que suena el sonido S. Entonces le vas diciendo palabras, sapo, toalla. Entonces ahí nos vamos dando cuenta si realmente lo discrimina, porque muchas veces el problema no está en que el niño no sea capaz de pronunciar, sino que a veces no es capaz de discriminar auditivamente. Incluso tenemos niños que posteriormente nos hemos dado cuenta que han podido tener pequeños problemas de audición, porque por ejemplo, de pequeños han estado muy resfriados, han sufrido varios episodios de otitis. Todo eso al final repercute mucho en la audición. Y claro, eso por ende en el lenguaje. ¿No? Y que tienes problemas, pueden tener de esos niños con tapones, de estos... Eso no es. Escucha bien, claro. Sí. Qué bueno. Mi hijo ahora va a cumplir 3 años, pero solo dice papá y mamá. De poco más. Le lleva al logopeda, pero me dice que es un poco normal, que tendrá la ebullición a los 3 años. Mira, para que te hagas una idea, a los 3 años ya tiene que ser capaces de producir frases complejas. O sea, tiene que tener aproximadamente en torno a 1.000-1.500 palabras, pues dice ya, diferentes, aunque nos parezca que no las dice, ¿eh? Y tiene que pronunciar ya frases complejas. Es decir, si solo dice mamá y papá, yo sí que lo llevaría a un especialista para verlo. A ver, hablamos catalán y castellano. La cosa está en que la televisión la ve solo en inglés, la vemos en inglés. Confiesa, Esther, somos de tele. A rato sí, por supuesto, a rato seguro. Yo creo que la tele y el móvil al final lo utilizamos todos en algún momento. Viva Finlandia, dice Tere que le está encantando. Súper interesante. Dice, tengo un número de 26 meses que es un loro. Claro, esto es como se callan. Sí, mira, yo antes a Laura le contaba un poco mi experiencia. Yo tengo 2 hijos, el mayor tiene 3 años y hasta los 2 años prácticamente decía muy pocas palabras, decía papá, mamá, y yo estaba súper alerta, ¿no? Porque pensábamos, bueno, a ver si va a ser un trastorno del lenguaje, a ver si va a ser un retraso del lenguaje, estábamos muy, muy, muy pendientes. Pero a partir de los 24, 25 meses explosionó, bueno, y ahora realmente, se lo decía a Laura, a ver, como a veces pecamos de más, yo a veces incluso le paso alguna prueba lingüística para ver que todo está en su sitio, y realmente el otro día le pasé unas y demás, y me dio una edad lingüística de 4 años y 9 meses, ¿no? Entonces me quedé. Sin embargo, tengo otro pequeño que tiene 18 meses y es un loro. O sea, realmente ya empieza a hacer la combinación de las 2 palabras, te dice mamá agua, mamá bájame, o sea, que le entiendes prácticamente todo, empieza a contar los números, no calla, repite absolutamente todo. Y han sido muy diferentes, siendo que los 2, digamos, son hermanos. Y no hay solución, ¿no? Para que calle. No, a mí me encanta que hable, a mí me encanta. Además, parece que tenemos conversaciones entre él y yo, entonces hablamos prácticamente. Él me dice, papá, mam, niño, na, y yo le digo, claro que sí, mi amor, ¿y esto de qué color? Ahora empieza con los colores, a intentar
distinguir, Identificar, ¿no? identificar los colores, le encanta que contemos números y sin embargo han sido los dos muy diferentes. Sí es cierto que el mayor fue un hablante tardío, aunque estábamos súper pendientes, mi marido y yo estábamos súper pendientes y yo más, un poco porque decía, bueno, ahora me va a tocar a mí, ¿no? Me va a tocar trabajar con él. Y sí que trabajamos por las noches, pues trabajamos un poco el pronunciar las palabras, trabajamos un poco de manera indirecta porque tampoco... Pero cogió el ritmo evolutivo, le dimos ese empujón y nada, fenomenal. Por eso digo que es importante que estemos todos pendientes, pero que tampoco nos preocupemos en exceso. Es una alerta ahí. Otra cosa es que también, no sé, popularmente, ¿no? Se me estaba ocurriendo cuando te escuchaba, era cuando que hay niños que, pues el nonito ya empieza, por ejemplo, es como, o sea, no le hace falta hablar, o sea, pero Señalar. se comunica fenomenal, y es, o sea, o sea, es una comunicación brutal. Señalar, te aunque os dice- parezca que no, te señalar. dice que quiere que le cojas el dedo para leer el cuento de la luna, ¿sabes? Entonces como, o sea, pero él señalando y haciendo tal. Entonces, alguna vez he escuchado en plan de, no habla porque como señala y te dice, pues, y tú ya sabes lo que está diciendo, pues por eso estás retrasando. Eso es una mentira. Vale, pues, una os verdad. digo, aquí hay que matizar una serie de cosas. Primero, señalar es un hito del desarrollo de la inteligencia. O sea, que cuando un niño señala quiere decir que vamos bien, eso es bueno. Señalar. O sea, señalar es súper importante realmente porque el niño está dando una intención comunicativa, se está comunicando contigo, aunque no sea verbalmente. flipante. O sea, él está dando a entender lo que quiere conseguir. Y eso es algo que está relacionado con el desarrollo de la inteligencia, es decir, la atención conjunta, que eso es otro factor que nosotros trabajamos mucho, la atención conjunta y el señalar, los gestos realmente deícticos están relacionados luego con el desarrollo de la inteligencia. Ahora, si bien es cierto que hay niños que a veces, a partir del año y medio, 2 años, se acostumbran a señalar. Y entonces a veces los gestos pueden ser sustitutivos del lenguaje oral. O sea, que hay... Ahí hay que tener cuidado. Está muy bien que señale, pero sí es cierto que hay que pedir las cosas, luego hay que, entre comillas, exigirles que pidan las cosas oralmente. Porque Ahora, si por no, ejemplo, es muy pequeño, por ejemplo, en este caso, porque habrá muchos niños que hagan esto. Eso Entonces, es. pues acompañar tú y decirle, ¿quieres que te coja? claro, no ¿qué sé quieres? qué, ¿Agua? no sé qué? Venga, pues te voy a dar agua. Muy bien, venga, agua. Repetir Eso para es, que repetir. ellos... Lo mejor, nosotros los padres sobre todo tenemos que servir como modelos. Modelos en todo, igual que servimos como modelos de conducta, de comportamiento, también en cuanto a modelos lingüísticos. Entonces tenemos que darle mucho feedback, mucha estimulación, hablarles mucho, adecuarnos mucho a ellos, a las palabras que les salen, a las que no les salen, darle el feedback sin llegar a corregirles muchas veces. Por ejemplo, Porque esa es otra cosa que te iba a decir. ¿Corregimos? Por ejemplo, es algo muy normal. Mi hijo de 3 años, a veces, esto es básicamente muy normal, ¿no? Mi marido me pregunta, digo, ¿esto es que es normal? Y me dice, he rompido. Digo, no. Entonces, Esos tiempos, he rompido, los ¿no? verbos, ¿no? Que es como, ¡ay! Claro, he rompido, o he hacido. No, y le digo a mi marido, no te preocupes, que... Y entonces nos reímos mucho porque le digo, no te preocupes, que esto es normal, que esto hasta los 5 años, porque ¿cómo se aprenden las regularizaciones verbales? Por ejemplo, yo siempre digo que en español las regularizaciones verbales son súper difíciles, vamos a pensarlo. Tenemos verbos regulares, verbos irregulares, imposible. pasado, presente, Díselo a los futuro. guiris cuando vienen a aprender. Es súper difícil. Entonces, al final, ¿cómo lo aprenden realmente esas irregularizaciones? Lo aprenden de memoria. ¿Y cómo se aprenden las cosas? A base de repetición. Entonces, cuando me dice, he sido, le digo, ¿has hecho? ¿Has hecho la cama? Pues fenomenal, venga, eso Pero es que está a mí muy mi bien. hijo me dice, no se dice así. Sí, eso es cierto. A mí también me lo dice, no se dice así. Le digo, bueno, venga, pues lo vamos a intentar otra vez. Entonces, ¿has hecho? Porque Claro. es cierto, ellos intentan o cogen su regularización y la intentan llevar a todo, como Entonces cuando no hacen les, los plurales. no les decimos, lo has dicho mal, sino que nosotros Le autocorregimos, apoyamos porque al con- final le vamos a... las regularizaciones se aprenden al final de memoria. Y escuchando, entiendo que correctamente, ¿no? Pero claro, es como... A veces que recuerdo el otro día... Sí, es como, pasa, ¿verdad? Él dice muchos verbos, es que es muy difícil. Y te lo dice mal. Y entonces, si le corriges, le dices, se dice así. O sea, yo muchas veces me callo, pero otras veces le dices, o cuando ya es muy sangrante, ¿no? Le dices, se dice así. Tío. Lo bueno No, es mamá. darle el modelo No, que no. nosotros les íbamos como modelo correcto. Por eso también es bueno que nosotros utilicemos un vocabulario adecuado, pues realmente estructuras que ellos puedan entender, que eso también es cierto. Leer mucho. Leer es súper Todo el importante. A partir del año, o sea, la atención conjunta que estábamos hablando antes, de lectura conjunta, que ellos aprendan. Pero igual, por ejemplo, la lectura es algo también que estamos intentando que cada vez sea antes. ¿no? Pero leer nosotros a los niños. También. Que Y luego, más. lectura conjunta. Ellos también tienen que leer. Yo, por ejemplo, con mi hijo practico mucho. Venga, tú lees y luego ahora leo yo y vamos alternando. Pero él no lee, ¿no? Es pequeño. El mayor sí, pero porque es muy espabilado y lee. Ay, pues tiene 3 años, mi hijo no lee. Llego tarde, ay.
Perdón, mi hijo cumplió 3 en diciembre. Habla bastante bien desde temprano, pero se le resiste un fonema. La K. La K es un fonema oclusivo, es un fonema que se pronuncia aquí detrás, en la garganta. ¿Hasta dónde hay que ¿Vale? esperar para ir al logopeda? Bueno, con 3 años ya debería decir la K, ¿vale? Además, es de los fonemas que antes se quiere y no es de los más Y difíciles. encima en este caso es lo que hablábamos un poco antes. Él es consciente de que lo dice mal. Y entonces le preocupa. Eso le pasa a muchos niños. Realmente yo creo que los niños en general, desde que son muy, 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 muy pequeños, tienen conciencia de sus dificultades. Entonces hay que trabajarlo de esa manera y hay que estar pendiente porque luego puede ser que nos encontremos con un trastorno o con una dificultad lingüística y luego una dificultad añadida porque el niño se frustra, porque le agobia, porque... Y ahí viene comportamientos. Y ahí luego pues la pelota se hace cada vez más grande. Qué bien que tú seas logopeda y psicóloga. Sí, yo estudié primero Porque logopedia. lo trabajas, ¿no? Sí, estudié logopedia porque me gustaba mucho realmente y luego pensé estudiar psicología porque creo que se complementan muy bien. Y creo que, por ejemplo, en el trabajo con niños todo va íntimamente relacionado. Entonces, lo podemos atacar desde todas las partes. Tenemos alguna logopeda que está encantada con la charla y me dice que si podemos hablar sobre el uso del chupete y el biberón. Vale, pues fenomenal. Me gusta esa pregunta. Os lo cuento también. Porque es verdad que ahí escuchamos un poco de todo, ¿no? Te descoloca la boca, no te la descoloca, Sí. hasta que das el chupe. A ver, yo, como yo digo todo, primero sentido común y luego también yo os cuento un poco lo que dicen los estudios más actuales. Normalmente se dice que más allá de los 2 años no se debería dejar ni tanto el biberón ni el chupete. ¿Por qué? Porque sí que nos hemos encontrado también que cada vez más pues hay niños que presentan por estar mucho tiempo con el biberón o mucho tiempo con el chupete luego problemas a la hora de la masticación y la deglución. Es decir, que es muy importante además que todo esto que no estamos hablando, pero que también es importante que lo sepáis, todo el tema de masticación, deglución atípica y demás, todos estos temas también los lleva un logopeda. Es decir, la incorporación de todo, de todo. Cuando el niño empieza a masticar, cuando el niño ingiere sólidos, cuando líquidos, cómo se pasa de unas texturas a otras, todo eso también. Porque sí que nos encontramos que a veces nos encontramos niños mayores de 5 o 6 años que todavía comen solo, por ejemplo, purés. Eso es un problema. Y Porque además sólido es un problema. el masticar realmente, todo el ejercicio de la masticación ayuda mucho a fortalecer toda la musculatura orofacial que es imprescindible para el desarrollo del lenguaje. Para pronunciar todos los fonemas es súper importante que no tengamos ningún problema a nivel orofacial. ¿Y eso cómo se consigue? Por ejemplo, pues masticando desde las primeras edades, a partir del año ya se recomienda prácticamente introducir. El baby led weaning, ¿no? Introducir muchas veces sólidos para ayudar a todo eso. Qué fuerte. Preguntaban. O sea, que el baby y tal. Cuidado. Sí. ¿Se puede hacer algo en casa para...? Mira, esto es muy interesante porque muchos diremos, a ver, para fomentar el lenguaje, yo le leo mucho, le hablo, me entiende, pero no habla. Esto pasa. ¿No? Y es como, yo hago... Esto pasa. Pero y no. yo incluso lo que te recomendaría, fíjate, y esto yo creo que nos pasa a todos los padres, es que a veces los niños cuando están con una persona externa, evolucionan de otra manera. Es decir, los niños, por ejemplo, se comportan de forma diferente en función de con quién estén. Pues un poco aquí pasa lo mismo. Hay veces que con nosotros, entre comillas, se habitúan y a veces necesitamos que intervenga otra persona para que quizá le des empujoncito, porque aquí a lo mejor no es que nosotros lo estemos haciendo mal, pero quizá ya se ha acomodado con nosotros y ya tenemos ese rol de cómo es la comunicación nuestra. Muchas veces a mí me ha pasado en consulta que me vienen niños pues desde muy chiquititos, desde 2 años, y le damos ese empujón. Incluso ya se trabaja mucho con las familias pasan dentro de sesión, ven cómo trabajas tú, les enseñas ejercicios y cosas que pueden hacer en casa. Y a veces es bueno que salgan un poco al exterior y abrir esa mente un poco al niño, que quizás simplemente lo que ha hecho es que no se ha estancado, pero que se ha acomodado en su zona de confort y de ahí no se mueve. No le hace falta, a lo mejor, pero sabe que tenemos que ayudarle. Porque claro, en el cole, una profe... O sea, por ejemplo, a mí me hablaba el otro día, no sé, es verdad que Ushio habla mucho... Y tiene un amiguito de edad y decía, no, es que tiene unas conversaciones. Sí, claro, y hay unas diferencias en una clase de 3 años, claro, entre los que son loritos y los que, o a lo mejor pueden ser más tímidos, ¿no? Tal, y es como, claro, es que tienes
Y, Sí. por ejemplo, ¿los que hablan mucho ayudan a los que hablan menos o es todo lo contrario? O sea, No. En general los niños aprenden, como decías, por imitación y es bueno que estén expuestos a otros niños para que les ayuden también y les motiven mucho a la hora de hablar. En general un niño no le va a retrasar a otro. Pero la profe, por ejemplo, o sea, en una clase es muy difícil trabajar esto. Tienes 25 niños y claro, es como... Sí, por eso también nosotros hemos luchado, aunque está un poco extendido también. Yo, por ejemplo, me he ofrecido hasta voluntaria en el colegio de mi hijo para ir a darles talleres de estimulación del lenguaje. Intentamos ya que desde los 3 años se den ya esas pequeñas o esas apoyos de prevención y de estimulación del lenguaje. O sea, que se trabaje ya la estimulación del lenguaje desde que van al cole, desde los 3 años. Incluso ya en las propias escuelas infantiles. Yo, por ejemplo, sí que me pasó una experiencia personal, que es que cuando mi hijo iba a la escuela infantil, y no, es verdad que, como os comentaba antes, le costaba un poquito hablar, un día lo cogió la psicóloga y entonces no sabían un poco a qué me dedicaba yo, entonces me dijo, oye, mira, lo ha cogido la psicóloga y ha estado haciendo esto, y entonces yo cuando fui a la escuela infantil, pues básicamente de forma muy educada les dije que lo que habían hecho era una tontería como una casa. De forma muy educada, porque básicamente se había dedicado a sacar al niño y a ver si movía la lengua arriba, movía la lengua abajo y les dije, bueno, primero, a ver, Hola, habla conmigo. soy consciente, quiero decir, habla conmigo primero y me lo cuentas y entonces yo te doy la contestación, ¿no? Te digo que estamos trabajando, pero no estamos trabajando eso. Lo había sacado una psicóloga que con todo mi cariño y respeto, pero que ya no tenía la formación, ella tendrá formación de otra cosa. Volvemos al... Pero no tenía la formación de saber si el desarrollo lingüístico del niño iba acorde a su edad o no iba. Entonces, bueno, pues ahí... Melones que tenemos aquí. Nos piden que hablemos, bueno, que hables, porque yo, sobre el mutismo selectivo. Sobre el mutismo selectivo. O sea, estoy flipando con las cosas que salen aquí. Bueno, sí, son patologías. A ver, el mutismo selectivo es una patología que es un trastorno que se caracteriza porque fundamentalmente el niño solo habla en determinadas situaciones. Es decir, él tiene adquirido por lo general el lenguaje, pero habla, digamos, cuando quiere. ¿Por qué? Porque se siente más cómodo. ¿Mutito no es? No. ¿Mutito no es? Yo he tenido, por ejemplo, casos de mutismo selectivo, para que os hagáis una idea así lo comento muy brevemente, pues que quizá tenía un caso, por ejemplo, que era un niño que tenía un nivel de comunicación muy, muy bueno, pero desde muy pequeño, lo que venimos hablando, su madre le corregía muchísimo cuando hablaba. Entonces le decía, di ratón, venga, a ti quiero agua. Hasta que no digas quiero agua, no te la doy agua. Exactamente. Hasta que un día el niño dijo, hasta aquí hemos llegado, ya me he cansado. Y entonces se cayó. Y entonces, cuando empezó a trabajar en sesión, o sea, realmente, pues tenía contigo unas conversaciones normales, pero... ¿No con la madre? Sí, había sido tal nivel de exigencia y a él le ocasionaba tal ansiedad y tal estrés hablar con la madre que realmente, pues había optado que podía ser ese... Y otras veces quizá puede ser por un pequeño trauma, puede ser directamente porque un día se levantan y dicen, hoy dejo de hablar, o sea, no hay una explicación. Pero siempre. Con alguien hablan. Pero tienen el lenguaje, es decir, el lenguaje lo tienen adquirido. Lo que pasa es que solo lo suelen utilizar en los contextos en los que se encuentran cómodos. Y ahí hay que trabajar igual con la madre en este caso. Hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar un poco, pues que ese lenguaje, lo que decíamos, que lo vaya usando poco a poco, que no le sea una fuente de ansiedad, que no le sea una fuente de estrés, que no le ocasione un problema emocional. Todo eso hay que irlo trabajando. Estoy flipando. A ver, es que se me ha ido. A ver. ¿Podría ser mutismo? ¿Puede repetirse una vez superado el mutismo? Si no... Puede ser. Si hay algún episodio, por ejemplo, algunas veces episodios de estrés postraumático, a veces simplemente que el niño, esto a veces pasa, que el niño simplemente lo ha superado y de repente un día llega al colegio y se encuentra en toda una situación frustrante, no sé, un niño le pega, o no le han ido las cosas como pensaba. Y pues eso puede dar lugar también a características de mutismo, compatibles con el mutismo. Entonces, por eso yo digo al final que todo lo lingüístico con lo emocional va íntimamente ligado. Sí, jolín, qué fuerte. ¿Cuál es tu opinión sobre permanecer en un tratamiento largo con el mismo terapeuta? Me refiero a tratamientos de años por la patología que tienen. Pues yo te diría una cosa, si estás contenta con tu terapeuta, adelante. Y si no, yo siempre digo que lo más importante es que no estés contento tú, básicamente, que el niño vaya feliz. Si el niño va feliz y trabaja bien con la persona en la que está y está a gusto, porque no todos los profesionales conectan con todos los niños, adelante con ello. Y en cuanto vemos que el niño
Hombre, siempre hay que explicarse el por qué, ¿no? Pero si vemos que no hay una buena relación, de las mejores cosas que a mí me pasan es cuando un padre te dice, para mí una de las mayores satisfacciones personales es cuando el padre te dice, qué contento viene. Y eso para mí es como media terapia, ¿no? Es así un choque de adrenalina, es decir, bueno, pues si viene contento, eso es ya la base para empezar a trabajar bien. Porque si va enfadado, si va... De hecho, cuando son más mayorcitos, por ejemplo, algunos que ya que tengo que vienen con 14, 15 años, yo lo primero que les digo es, tú tienes que querer venir. Si no quieres venir, no pasa nada. Bueno, es como una terapia de psicología, ¿no? Exactamente. No te van a coger, la psicóloga no Exactamente, debería. pero eso es súper importante, porque si tú haces una buena conexión con la persona, el trabajo avanza muchísimo más. ¿Qué se trabaja con un niño mayor? Un adolescente o algo así. Pues, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho trastornos de la lectoescritura. Por ejemplo, nos encontramos con niños en la etapa de secundaria que no comprenden lo que leen. Muchísimo. No tienen nivel de comprensión lectora. Nos encontramos también mucho que no ha salido, pero así aprovecho para sacarlo, el TDAH. También trabajamos a nivel de logopedia con el TDAH. Con los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, que aparte de llevar trastornos de la lectoescritura, en muchos casos también tienen dificultades de lenguaje oral. Entonces también tenemos, yo por ejemplo ahora mismo en consulta tengo personas con TDAH. Nos encontramos también con personas que tartamudean. Nos podemos encontrar, retrasos del lenguaje no, pero por ejemplo nos podemos encontrar con una persona que tiene trastorno específico del lenguaje. Eso es. Trastorno específico del lenguaje es un trastorno del lenguaje que, digamos, es un poco más resistente a la intervención, que no es un retraso del lenguaje, porque el retraso con la intervención adecuada se consigue llegar a un nivel óptimo. Son personas que siempre van a tener ese trastorno del lenguaje, que les cuesta un poquito más, que no cogen las ironías, que no cogen las metáforas. Entonces, el trastorno del lenguaje es una patología relativamente también nueva, que no hay ahora mismo, no existen adultos con trastorno del lenguaje, porque antes no se diagnosticaba, pero ya sí que tenemos... No existe, o sea, no sí existía, existen, pero claro. Y ahora sí que tenemos ya adolescentes con trastorno del lenguaje. Es un trastorno que se diagnostica a partir de los 6 años aproximadamente y que te acompaña a lo largo de toda la vida. Nosotros lo que hacemos es minimizar el impacto que puede tener, pero son personas que realmente necesitan prácticamente intervención de por vida. Qué interesante. Esther, es que te tienes que ir. Hay síndromes que tienen ese trastorno. Sí. Normalmente, además, casi todas las discapacidades intelectuales cursan con trastornos del lenguaje. Pues todo lo que os podáis imaginar. A ver, el trastorno específico, el trastorno del espectro autista, ahora mismo que todos sabéis que tienen dificultades de comunicación, es como lo más llamativo. Pero luego, sí, pues ayer, por ejemplo, que fue el día del síndrome de Down, los síndrome de Down, los síndrome de Williams, síndrome de Pierre-Robin, síndrome de Agelman, síndrome de X-frágil, un montón de enfermedades raras que todas cursan con trastornos del lenguaje. Y al final lo que hacemos es ayudarles y... Metáforas, dice. ¿Y cómo trabajas lo de las ironías? Las ironías y las metáforas. Eso es una cosa, los de verdad. Chistes, ¿no? Eso es, no lo entienden. Entonces... Es que tenemos un amigo que tenía un hijo con autismo y entonces mi marido me contaba que el padre cogió, claro, que estaba en el cole y él nunca cogía los chistes, nunca entendía estas cosas. Entonces que su padre se pone los pelos de punta. Se sentó con el niño y se puso a aprenderse los chistes y a explicarle que era como, o sea, esto es un chiste, esto es un chiste. Y entonces el niño, claro, cuando escuchaba esto decía, chiste, me tengo que reír. Para poder como acoplarse, ¿no? Sí, a su hay entorno. que explicárselo muchas veces, tener en cuenta que los chistes, por ejemplo, tienen un doble sentido. Entonces van muy asociados también a la teoría de la mente, al ponerse en el punto de vista del otro. Cómo lo está diciendo, con la entonación, todo eso hay que interpretarlo. Entonces, a veces ellos no son capaces. Hay que, digamos, explicárselo. Y muchas veces yo digo, bueno, si le agobia muchísimo, pues que no lo entienda. Quiero decir, tampoco es algo súper funcional, ¿no? También es cierto que a veces nosotros, como adultos, abusamos demasiado de las ironías y las metáforas. Y no siempre se pilla y hay que facilitar un poco el medio a los demás. Bueno, Sheldon ha hecho muy bien a esto, ¿no? Porque... Sí, ha hecho bien. O sea, ha visibilizado, ¿no? Sí, en teoría es como un síndrome de Asperger, que las personas con síndrome de Asperger... Piensas en esto y de repente te viene Sheldon, ¿no? Es ironía, ¿no? Es como... Claro, pero de todas maneras, con esto hemos como incorporado, ¿no? A nivel general, ostras, hay gente que no... Sí. O sea, que es un problema, ¿no? Pero bueno, con esta imagen, ¿no? Y a mí me llamaba mucha atención, decía, no, se ha puesto y todos los días aprenden chistes para que el niño cuando escucha algo así sepa que, claro, al final... Por lo menos como las palabras más cotidianas. Porque se sentía fuera de lugar. Entonces digo, pues no lo aprendemos. Sí, es cierto. Qué fuerte. Gracias, Esther, por tratar un tema así. Fan número 1.
Nosotros que los adultos les hacemos un gesto y dicen, y se ríen. Claro, para Claro. Sí. Pero a veces los pobres es que no saben por dónde, ¿no? O no estamos en ese caso, ¿no? Es que en el cole o cuando sean más mayores, ¿no? Sí, es cierto que habría que explicar estas situaciones poco a poco. Oye, nos tenemos que ir porque Esther se tiene que ir a las 11, pero Yo si queréis vengo otro día. por favor. No me porque- importa, no me importa. Todas salen igual porque nos lo pasamos como muy bien. Es como Sí, además yo creo que es bueno que la gente realmente sepa el trabajo que hacen los profesionales, en este caso nosotros, ¿no? Que desde la logopedia luchamos mucho porque sea visible, porque realmente se conozca y porque realmente somos un profesional sanitario, como Y es puede que ser. trabajáis un montón, tenéis un montón de palos que tocar, entonces estoy muy impresionada. Sí. O sea, de verdad que yo además lo dije, digo, es que yo no tengo ni idea de qué hace un logopeda, entonces ya que la tenía el acceso, gracias a Teresa, pues me parece, porque hay un montón de preguntas de, pues, ¿qué hago, qué no hago? Esto es normal, Eso no es. vamos a tal, esto tengo que esperar, no tengo que esperar, existe esto que me lo soluciona, ¿no? Entonces me parecía que era una figura Es bueno, yo creo fundamental, ¿no? que los padres, sobre todo en la primera etapa, pues tengan esa idea un poco de los hitos evolutivos y vean un poco pues si puede tener su hijo algún problema o no, o simplemente pues estar alerta, pero que nos conozcan, que sabemos que estamos ahí. Pues sí, así que ya sabéis que este no se va a perder, no os preocupéis porque lo hemos grabado desde otro lado. Ha habido un minuto que se me ha... No pasa nada. Mira que anoche hice una prueba y grabé 1 hora y pico para ver si había espacio, entonces se me ha quedado como... Entonces, ha habido un minuto. Entonces, si no conseguimos grabarlo desde aquí, lo tenemos desde el otro lado. Y muchas gracias a vosotras por participar, por preguntarnos y por escucharnos y todo esto. Así que volverá. Cualquier duda, estoy a vuestra disposición. Gracias a todos. ¡Chao! A ver, ¿ahora cómo cerramos esto? A finalizar.